Buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a esperar 2 minutos de cortesía y iniciamos el webinar. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a un webinar sobre concienciación de ciberseguridad. Mi nombre es Raúl Moreno, soy responsable comercial del departamento B2B y tenemos un gran reto hoy en día, que no solo es la ciberseguridad, que conocemos todos. Tenemos el beneplácito de contar con dispositivos a día de hoy muy seguros, como son los dispositivos de Apple, pero hay que tener en cuenta también que no es solo el dispositivo, sino es el contenido y nuestras propias acciones. De aquí un poco el webinar de concienciación sobre ciberseguridad. Solo una información antes de dar paso a nuestro especialista en ciberseguridad, Miquel Frutos, y es el Catwin Empresas, como alguno de vosotros conocéis. Estamos presentes en todo el territorio nacional. Tenemos personas realmente presentes en la parte de Barcelona, Zaragoza, Madrid y las Islas Canarias. Y gracias, digamos, a este gran departamento podemos contar con estos webinars que creemos de interés general, además por lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Sin más dilación y sobre todo ir a la parte importante, quiero presentaros a nuestro especialista, Miquel Frutos, el cual va a liderar este webinar y esperemos todos que nos dé unos tips muy importantes e interesantes sobre la concienciación en ciberseguridad. Muchas gracias. Bienvenido, Miki. Buenas tardes, Raúl. Gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Miki Frutos y bueno, formo parte del equipo Catwin en lo que es el departamento de formación, sobre todo en ámbito de B2B. Y hoy lo que vamos a ver es un poquito, pues, un webinar sobre la concienciación en ciberseguridad, ya que pues un poquito por muchas medidas que nosotros a nivel IT pues despleguemos en una empresa, en una corporación, sabéis que de alguna manera siempre tenemos como un eslabón un poco más débil y en este caso es el usuario. Entonces muchas empresas, muchas multinacionales, muchas pymes pues creen que evidentemente ayuda pues tener un buen firewall, tener antivirus, tener cualquier otra herramienta a nivel de seguridad informática es necesaria, pero muchas veces no valoran o no tienen presente que uno de los vectores de ataque que todos los ciberdelincuentes intentan de alguna manera romper es el usuario, ya que en todo este entorno, en todo este ecosistema de la ciberseguridad, pues podríamos decir que es el eslabón más débil. Primero me gustaría daros unas breves cifras para situarnos, ¿eh? No es tanto para alarmarnos, sino para situar. Estudios recientes, pues vemos cómo
día a día cada vez hay más ataques. Últimamente, desde hace un tiempo, sabéis que uno de los más habituales es el ataque de ransomware, el secuestro de datos a nivel corporativo. Y actualmente podríamos cifrar, ¿no?, en función de la estadística que consultemos, que en este caso representan un alto porcentaje, casi el 80% de los incidentes. También otro efecto a destacar de este tipo de ataques y de los ataques en general es que se ha cambiado un poco el objetivo. Antes, si bien eran grandes corporaciones, desgraciadamente en estos últimos días pues, ha trascendido empresas de la magnitud de Iberdrola, Santander, agencia tributaria, también tráfico, etcétera, etcétera. Pero también hay una tendencia creciente por parte de los ciberatacantes y es atacar a empresas de un bajo nivel, es decir, a pymes. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas pymes no disponen de las mismas medidas que las grandes corporaciones, que con los últimos ejemplos hemos visto que no son eficaces del todo, pero evidentemente a veces es mucho más sencillo atacar a 5, 6, 7 pymes que no destacar o intentar de alguna manera atacar a una gran corporación. También os he de decir que, por suerte, cada vez las empresas están más concienciadas y las últimas estadísticas demuestran que casi el 82% de las empresas pues, han ido aumentando poco a poco de manera paulatina en soluciones que a veces pues, ofrecemos nosotros directamente también a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de formación de los empleados, para ir poco a poco aumentando esa partida que en algunos ámbitos podía ser considerada como un gasto y que cada vez, por suerte, las empresas valoran como una inversión. Para, para finalizar, daros dos datos más. El primero, uno que es muy importante y un último estudio, en este caso de InfoJobs, recoge, entre otros, que poco a poco se van haciendo avances en la concienciación, en la formación, en poder impartir de alguna manera ciertas medidas, ciertas formaciones al nivel de usuario, sin entrar en excesivos tecnicismos, para concienciarlos de que ellos son parte importante. Aún así, aún vemos que falta un largo recorrido por llevar a cabo, ya que solo de cada 4 o 10 empleados han recibido algún tipo de concienciación o de formación en ciberseguridad. Y en un alto porcentaje, pues desgraciadamente, estas formaciones, estas concienciaciones, de alguna manera tienen lugar una vez ha pasado, desgraciadamente, un incidente. Y para finalizar, un dato que es conocido seguramente por todos y todas, pero que para mí es uno de los más preocupantes, y es que un alto porcentaje de los ataques, en este caso un 94%, a veces un poquito menos, depende de la estadística que consultemos, empiezan con algo tan habitual que todos y todas recibimos a diario, a montones, que es un correo electrónico. Por tanto, hay que tener a nuestros usuarios concienciados y hay que tenerlos formados. A partir de aquí, ¿cuáles podríamos decir que son las consecuencias de un ataque? Pues más allá de lo que todos y todas tenemos en la cabeza, ¿no? Decir, pues hombre, pues nos pueden robar los datos, a lo mejor pues tenemos que parar el negocio, a lo mejor pues se filtran datos, bueno, no vemos más allá. Realmente yo creo que a veces nos falta, incluso a nivel de usuario como a nivel de empleado, incluso en ciertas capas de dirección, pues valorar o tener presentes cuáles van a ser esas consecuencias de un ciberataque. Evidentemente, una de las más habituales, si somos víctimas, por desgracia, de un ataque de ransomware, va a ser la interrupción del negocio. Sabéis que nuestros datos van a estar encriptados, no vamos a poder disponer de acceso a la información. Los ataques más agresivos incluso pues encriptan previamente las copias de seguridad si no tenemos una buena política de seguridad, de copia de backup, y por tanto vamos a tener inicialmente una irrupción del negocio. Si por lo que sea no tenemos copia de seguridad, decidimos no pagar el rescate, también vamos a tener una pérdida de datos. Eso, básicamente, ¿en qué se revierte? Pues evidentemente en una serie de costos económicos. Yo tengo que parar la actividad, tengo a lo mejor que invertir dinero en intentar recuperar esos datos, etcétera, etcétera. Luego, si trasciende, pues evidentemente, en función de mi línea de negocio o mi sector o mi ámbito, voy a tener un daño a la reputación. Muchos de nosotros, como usuarios finales, pues a veces podemos tener cierta reticencia a contratar servicios de ciertos proveedores, de ciertas empresas, si quizás previamente hemos sido conocedores de que han sufrido algún ataque relacionado con la seguridad. También, como a veces pasa, tenemos una responsabilidad legal como empresa, ya que si nuestros datos, aparte de ser secuestrados por no pagar el rescate, porque a los ciberdelincuentes tienen previsto publicarlos, venderlos, filtrarlos en el mercado negro, vamos o nos podemos de alguna manera enfrentar a qué? A una serie de demandas por parte de algunos usuarios frente a la Agencia de Protección de Datos. Por tanto, vamos a tener una responsabilidad legal en
pues no haber sido capaces de proteger esa información de terceros. Y luego también, pues evidentemente vamos a tener un tiempo de inactividad, que quizá eso puede hacer que nuestro negocio se vea afectado, que tengamos pérdidas, que a lo mejor los clientes, proveedores pierdan la confianza con nosotros y en definitiva vamos a ser, de alguna manera, tener un impacto muy negativo. Es decir, no únicamente es ese pequeño ataque, ese parón que vamos a tener, sino todo lo que viene detrás. En este aspecto, lo que nos deberíamos de reflexionar o preguntar es, pues, ¿cuál es nuestro activo principal? Si ahora lanzara una encuesta, pues seguramente habría algún usuario que aún no ha entrado y por la hora nos diría, oye, pues para nosotros el principal activo es la máquina de café, para otros os diría quizá que sea aquellas jornadas de after work, pero en realidad, si nos ponemos serios, el principal activo de cualquier corporación, de cualquier empresa, de cualquier pyme, que es la información. Esta información, evidentemente, puede estar en función del nivel de digitalización de cada cliente, de cada empresa, de cada usuario, de cada entorno, pues más o menos en analógico o en algunos casos también puede tener un alto nivel de digitalización. Si yo os preguntara qué hacemos para proteger nuestra información, pues evidentemente me diríais que pues, tenemos diferentes sistemas, diferentes técnicas, diferentes dispositivos, diferentes estrategias. En realidad, podríamos decir que pues, esta seguridad informática, seguridad digital, esta ciberseguridad, pues no deja de ser como un puzzle en el cual nosotros pues, vamos contratando, vamos añadiendo ciertas piezas, por ejemplo, un sistema de detección de intrusos. Podemos también a lo mejor tener un firewall, podemos utilizar sistemas de acceso pues, biométricos, podemos utilizar contraseñas seguras, podemos tener distintos aplicativos de software, como puedan ser pues, antivirus, un anti-spyware, un anti-malware, podemos tener una política de seguridad de backup, etcétera, etcétera. Pero no sé si os habéis dado cuenta que desde el punto de vista de ciberseguridad, pues podríamos decir que tenemos más o menos pues, una serie de medidas, una serie de procedimientos que protegen esa información. Pero en todas estas medidas, no sé si os habéis dado cuenta de que nos falta una pieza de ese puzzle. ¿Qué pieza creéis que nos falta? Pues en este caso, la pieza que nos falta, y muy a menudo las corporaciones, las empresas, las pymes, por el día a día, por su actividad, etcétera, etcétera, olvidan. ¿Y qué es? El usuario. ¿Por qué el usuario es tan importante? Aparte, como hemos dicho, de ser uno de los principales vectores de ataque. Porque realmente el usuario en una empresa es quien va a gestionar la información. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que el usuario realmente lo que hace es modifica esa información, la procesa, la transmite por distintas vías y hasta en algunos casos también procede a su eliminación. Por tanto, como pieza central, como primer estadio dentro del ámbito de la ciberseguridad, el usuario es una pieza clave que muchas veces está olvidada, no recibe formación, no recibe concienciación, pero realmente es uno de los usuarios, es uno de los roles que habitualmente trabaja con nuestra información, que es nuestro principal activo. Por tanto, es de vital importancia tanto concienciar como formar al usuario. Seguramente habéis oído mucho este eslogan, esta frase, este dicho de que evidentemente una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en un alto porcentaje, cualquiera de las empresas, cualquiera de las pymes, si realmente preguntáis, investigáis, veréis, o incluso si analizáis internamente vuestra empresa, pues veréis que sí que tenemos un montón de medidas, pero quizá ese eslabón más débil suele ser el usuario. ¿Qué pasa si un usuario pues, no tiene o no recibe esa formación, esa concienciación? Pues que tendremos un usuario como este de aquí. Evidentemente es un usuario simpático, mono, agradable, pero que no se le ven, aunque vemos que lo intenta, ¿no? Tener una serie de dotes en el ámbito de la precaución, de la seguridad. Vemos que está ahí con cara de un poco ahí, creyéndoselo todo y haciendo clic, aceptando esos links, esos correos, cayendo en algunas trampas de ingeniería social que los ciberdelincuentes utilizan. Básicamente podríamos decir que nuestros usuarios van a ser como niños, ¿no? Con un juguete nuevo, muy ilusionados con la tecnología, pero realmente sin saber cómo protegerse. ¿Qué puede pasar si tenemos usuarios de este estilo y no tenemos usuarios que de alguna manera pues, nosotros les hagamos una formación, les hagamos una concienciación? Pues vamos a tener lo que pasa en muchos escenarios. Vamos a tener en mayor o menor grado pues, el uso de contraseñas débiles,
a veces compartidas con terceros. Ya no os hablo, que por suerte es una práctica que se está a nivel analógico perdiendo, es decir, aquellos POSITs que nosotros vamos viendo en las distintas pantallas, encima de la mesa, con a veces contraseñas, datos. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos en nuestro puesto de trabajo y en ciertos horarios pues tenemos personas que para no molestarnos hacen el mantenimiento de la oficina o del puesto de trabajo, limpian, etcétera, etcétera? Cualquiera lleva un móvil que podría hacer una imagen, una foto, una captura de eso. En contra de lo que piensan muchos usuarios, los informáticos, los departamentos IT no ponen, no renuevan y ponen cada vez monitores más grandes de más pulgadas para que nos quepan más POSITs, sino que lo hacen por otros motivos, por otras razones. Es importante, por tanto, tener también la concienciación, a veces analógica, de una política de escritorios y pantallas limpias. No quiere decir que los limpiemos físicamente, sino que cuando acabamos nuestra jornada laboral, aquellos datos, aquellas informaciones confidenciales, contraseñas, etcétera, etcétera, están guardadas bajo llave, ni que sea en el book, en nuestro cajón. O, evidentemente, no tenemos. A veces eso, muchos usuarios creen que pues dicen, no hacemos eso ya hace mucho tiempo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo en digital. ¿Cuántos de nosotros tenemos aquella aplicación de notas con datos sensibles, aquella aplicación de notas que no tiene ningún tipo de encriptación, no está protegida y que, evidentemente, ante un ataque de malware, de un smartphone, de un dispositivo, va a ser donde primero vamos a intentar, a nivel de atacantes, acceder, porque sabemos que los usuarios van a guardar quizá contraseñas, cuentas bancarias, números de matrícula, pólizas, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante a tener en cuenta pues, son los ficheros adjuntos. Es importante disponer de alguna manera de estrategias, productos, flujos de trabajo que nos permitan analizar esos ficheros antes, durante y su ejecución. ¿De acuerdo? También es importante tener una política en la que no permitamos la conexión de dispositivos personales USB en dispositivos corporativos. Ese USB, esa información, cada vez más se extiende el uso de la nube, pero no hay muchos usuarios que utilizan pues, este tipo de dispositivos. Hay muchos ataques analógicos muy sencillos en los cuales nosotros a veces hacemos previa o posterior a los cursos de concienciación, sobre todo si lo hacemos antes, pues vemos que hay una alta tasa de efectividad. ¿En qué consiste este ataque? ¿Es algo sofisticado? No. A veces con la complicidad de algún departamento IT dejamos 3, 4, 5 USBs por la empresa, en el office, cerca de la máquina de café, donde sea. Y en un alto grado, muchos usuarios cogen ese pendrive y para ver lo que hay dentro, lo conectan. Evidentemente, son USBs que están preparados, son inocuos, no tienen ningún peligro, pero ¿qué se va a encontrar el usuario? Pues a lo mejor se va a encontrar un Excel que pone despidos del mes de junio. Evidentemente, mirarán hacia el lado y harán doble clic para ver a quién despiden o qué información hay ahí. Evidentemente, eso no es un archivo Excel, es un malware, en este caso inocuo, pero que muchos usuarios pues, van a ejecutar. Luego también que tenemos pues, ataques de malware, ¿no? En este caso pues, acceso a sitios web sin verificar, a veces descargamos softwares, programas, aplicativos, utilidades sin de alguna manera pues, tenerlos controlados, a veces incluso quebrantando las políticas que nosotros a nivel corporativo tenemos y por tanto eso nos va a permitir poder infectar una empresa, poder ir a esa web y bajar ese programa, esa utilidad, tanto a nivel profesional como a nivel también personal y vamos a causar un incidente. Luego también que tenemos dispositivos, cada vez menos, pero tenemos dispositivos corporativos sin proteger, sin política de cierre de sesión automatizada, sin una gestión por un MDM, sin tampoco tener encriptados los discos duros, que muchas veces, pues una vez se sustrae toda esa información, más que poder robar el activo físico, es decir, que un ladrón nos quite el portátil, a veces ese robo lo que busca es acceder a esa información y a partir de ahí, con esa parte de inteligencia, con esa información, pues poder tener acceso a un tipo de ataque mucho más personalizado, suplantando pues, al usuario, a la persona pues, que se le ha robado el portátil o por el cargo que ocupe, por el rol, por el ámbito, el departamento, si es comercial, si es administrativo, si es financiero, pues poder realizar ataques de manera pues, más confiable al resto de personas de la empresa o incluso a externos, a proveedores con los cuales esa persona trabaja. Luego también es importante tener presente o concienciar a los usuarios en cierta parte, pues ya lo hacemos mediante políticas, nosotros internamente desde el departamento IT, pero la actualización de dispositivos, tanto a nivel corporativo como si a veces permitimos que ciertos usuarios pues puedan tener
dispositivos en el ámbito del Bring Your Own Device, o a veces incluso puedan teletrabajar con dispositivos que, por el tema que sea, no han sido provistos por parte de la empresa. Debemos concienciar a los usuarios que en ciertos ámbitos es muy importante realizar actualizaciones periódicas de seguridad, igual que hacemos nosotros internamente en la empresa. Luego también que tenemos, pues por el alto nivel de movilidad, sí que es cierto que ha bajado bastante, ya que pues las operadoras hoy en día ofrecen planes con muchos datos, pero aún vemos usuarios corporativos, cuando estamos en una cafetería, en un Starbucks, en el aeropuerto, en los que se conectan a la wifi pública de la estación de Atocha, de AENA, etcétera, etcétera, sin ser ni tan siquiera conscientes de que quizá esa wifi no es la que dice ser. Y por tanto, nos conectamos a una wifi, a veces abierta sin contraseña, y sabemos que cualquier tráfico que se pase por esa red va a ser monitorizado, en el caso de ser un ataque, por terceros, siendo víctimas pues, de ataques de o man in the middle o de build twin, etcétera, etcétera. O incluso muchos usuarios que a nivel doméstico y que a veces utilizan esa red doméstica para acceder a recursos corporativos, mantienen durante años el SSID, el nombre de la Wi-Fi y la contraseña que el propio proveedor les ha facilitado por defecto. Y luego, pues cada vez más, aunque es un ataque muy viejo, vemos más esa situación. Usuarios que en cualquier momento, pues se quedan sin batería. Nosotros en este caso, ¿qué estaríamos viendo si hiciéramos una pregunta? Pues una persona que está aprovechando un cargador público, ¿para qué? Para cargar su móvil. Desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿qué veríamos? Pues realmente lo que estamos viendo es que puede haber una manipulación del cable, no sabemos si el cable ha sido manipulado, no sabemos qué hay dentro de esa cajita, si realmente no hay pues, algún dispositivo, una Raspberry Pi, cualquier dispositivo que esté inyectando o sustrayendo información a ese teléfono, mientras el usuario felizmente pues lo está cargando. ¿A qué amenazas nos enfrentamos habitualmente? Pues muchísimas. Ya sabemos que los usuarios estamos expuestos a un montón de amenazas. ¿Cuáles son las principales? Pues en este caso podríamos decir, a nivel de clasificación, pues ataques a contraseñas, ya veremos que pueden ser de fuerza bruta, de diccionario, sustracción, engaño, relleno de credenciales, hay mil tipología. Ataques de ingeniería social, que no deja de ser pues, la típica estafa, el tocomocho, aquella especie de engaño que pues, se venía realizando en muchos ámbitos a nivel analógico, que ahora se ha sofisticado y se ha digitalizado. En este caso, pues nos centraremos sobre todo en la parte más corporativa, pero a nivel personal también, pues sabemos que estafas por WhatsApp, Wallapop, SMS, hay mil de estafas también fuera del entorno corporativo y los usuarios caen cada vez más. Luego también ataques a las conexiones, es decir, si nosotros podemos simular una wifi parecida a la corporativa, una wifi parecida a la de la cafetería, el restaurante, la estación de tren, el aeropuerto donde los usuarios se conectan. Pues aquí, evidentemente, vamos a poder monitorizar y tener acceso a todo el tráfico. Luego también, pues, ataques de malware, que también es otro de los elementos que, pues, a través de descargas directas, a través de hacer creer al usuario que está descargando un fichero o está abriendo un fichero PDF cuando es otro tipo de ficheros, pues también vamos a ejecutar ese tipo de ataques. A nivel un poquito de resumen, pues ataques de contraseña, sabéis que hay varios. Tenemos el ataque de fuerza bruta, tenemos ataques de diccionario, ataques híbridos, tenemos también ataques de phishing. Luego también tenemos pues, el típico ataque de keylogger, que puede ser, como sabéis, por software o incluso en algunos escenarios, si hay un interés, se puede ser un ataque físico, es decir, conectar un dispositivo entre nuestro teclado y nuestro PC o nuestro Mac y de esa manera pues todas las pulsaciones, por muy segura que sea la contraseña, va a quedar registrada. Y luego también pues el relleno de credenciales, es decir, aquellas técnicas que utilizamos cuando conseguimos obtener, como ha pasado en estos últimos días, pues filtraciones o compramos datos en según qué sitios en los que son básicamente listados con la relación de usuarios y contraseñas que luego vamos a, con ciertos softwares, probar en varios servicios. Eso nos va a dar dos posibilidades. Si el usuario, evidentemente, no tiene activado el doble factor de autenticación y es un usuario que utiliza la misma contraseña para todo, o a lo mejor pues tiene una contraseña más fuerte para cosas importantes, Tinder, Forocoches, y luego para el resto una más sencilla, pues vamos a poder, evidentemente, entrar. Si tiene activado el doble factor de autenticación y a mí me dice, oye, la contraseña no es correcta, o ponme el código, ¿qué voy a saber yo como atacante? Pues que ese usuario tiene cuenta en ese servicio. Y a partir de aquí yo puedo hacer una segunda fase en la que voy a enviarle un ataque de phishing personalizado, porque sé que al decirme que tiene cuenta es usuario de ese servicio. Luego tenemos ataques de ingeniería, en este caso social.
desde los más habituales por distintos medios, phishing, vishing, smishing, currishing, es decir, correo electrónico, por voz, suplantación de voz a través de herramientas de IA, SMS, código QR, que sabéis que ha habido pues un repunte después de lo que fue el confinamiento y la pandemia. Luego también ataques de baiting, de shoulder surfing, mientras estamos ahí introduciendo contraseñas, como cuando ponemos el pie en el cajero y no tomamos ninguna precaución. Cuando nos deshacemos de información analógica o digital sin borrar el rastro, sin destruir esa documentación. Ataques de spam, fraudes online, quizá a nivel corporativo, ciertos ámbitos de redes sociales. Luego tenemos también los ataques a las conexiones que hemos comentado. Ataques de Evil Twin, es decir, aquel gemelo malo, aquella wifi clonada que va a hacer creer a nuestros empleados, a nuestros clientes, a distintos usuarios que están conectados a una red lícita cuando en realidad no es así. Todo tipo de suplantación, todo tipo de spoofing, ya sea de IP, de DNS, de correo electrónico, de páginas web, ataques a la información que contienen las cookies, escaneo de puertos, ataques de man in the middle, ataques a bases de datos a través de técnicas de inyección de SQL. Por tanto, veis que el abanico es muy grande y debemos estar protegidos. Y también en algunos escenarios, por algunos intereses, igual que hemos dicho que hay secuestros de datos, pues también sabéis que hay el secuestro de conectividad sobre ciertos servicios, es decir, esos ataques de denegación de servicio, cuando muchos ordenadores controlados por los atacantes intentan atacar, acceder a una serie de servicios que nosotros tenemos publicados en Internet, bloqueándolos o bien para pedir un rescate o bien mientras hay ese bloqueo, levantar un sitio web de suplantación y recoger todas aquellas credenciales de nuestros clientes. Y luego, evidentemente, tenemos, pues, como sabéis, malware hay infinito. Tenemos desde los típicos y más antiguos y cariñosos casi ya virus, gusanos. Luego tenemos los rootkits, tenemos el spyware, tenemos el adware, tenemos botnets, tenemos herramientas de cryptojacking. Cada vez tenemos más herramientas, más tipos de malware, que a veces, aunque los veamos desegmentados, hay muchos que se fusionan, ¿no? Y de algunas maneras también tenemos pues, aplicaciones maliciosas que suplantan aplicaciones lícitas, tenemos los ataques del falso antivirus, luego tenemos también troyanos, keyloggers, ataques de ransomware. Como veis, el catálogo es muy extenso. Y de alguna manera, todo esto o la tendencia actual es que incluso muchos de estos malwares actualmente son inteligentes. Es decir, muchas de las tendencias que hacemos a nivel corporativo es decir, ostras, este fichero es sospechoso, vamos a ejecutarlo en una máquina virtual y vamos a ver qué comportamiento tiene. Sabéis que actualmente eso prácticamente no sirve para nada, porque hay muchos malware inteligente que detectan que están dentro de una máquina virtual y al ejecutarse se portan, vamos, más bien no, lo siguiente. Y cuando decimos este fichero es seguro, no hemos visto ningún comportamiento y movemos este fichero a un entorno real, el malware lo detecta y en ese momento sí que se ejecuta con toda la carga maliciosa, ¿de acuerdo? Por tanto, cuidado aquí, tenemos un escenario pues que evidentemente tenemos que, como veis, con muchas incidencias, muchos peligros y que evidentemente pues al 100% no vamos a lograr la seguridad, porque ya sabéis que no hay un sistema informático, por desgracia, 100% seguro, lo que sí que con todas las herramientas que tenemos a nivel de perimetral, a nivel electrónico, más una concienciación y una formación a los usuarios, vamos a reducir, como año tras año muestran las estadísticas, pues podríamos decir, viabilidad de estos ataques. ¿Qué nos depara un poco este año en el que estamos ya así casi a la mitad, ese 2024? Pues sabéis que ya es una tendencia del 2023 esto de aquí, AI, es decir, inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial, por suerte, lleva muchísimos años en el ámbito de la ciberseguridad. Y podríamos decir que la actuación ha sido, pues sobre todo desde el lado de los buenos, por así decirlo. Es decir, la inteligencia artificial nos servía mucho ¿para qué? Para poder detectar amenazas y patrones a nivel de ataque. También era muy interesante poder automatizar ciertas respuestas cuando había un ataque. Las herramientas de inteligencia artificial desplegaban contramedidas o sistemas de contención. También nos servía para agilizar pues, la investigación de incidentes, por qué ha pasado, por dónde ha venido, cuál ha sido el rastro que hemos sufrido en este ataque. También, evidentemente, en el análisis de vulnerabilidades y en otros muchos aspectos. Por tanto, podríamos decir que la inteligencia artificial pues, estaba del lado pues, de los buenos. ¿Qué ha pasado? Que con la democratización, el boom que ha habido en inteligencia artificial, pues como pasa en otros ámbitos de la tecnología, es una herramienta que puede tener que pues
doble filo. Puede ser también utilizada ¿por quién? Por los ciberdelincuentes. No hace falta ser muy experto para, pues, si ahora preguntar, oye, ¿qué uso le podemos dar a una herramienta quizá pues la más conocida, ¿no? ChatGPT. Pues si le preguntáramos a la fuente, no a esta, sino a ChatGPT, y le dijera yo, oye, ChatGPT, enumérame qué posibles usos puede hacer pues un ciberdelincuente de una herramienta como tú, como una IA como tú, en este caso con un chatbot, que no se requiere ningún tipo de conocimiento técnico. Pues en este caso veríamos cómo ChatGPT nos devuelve, ¿no? Pues desde phishing avanzado, ingeniería social pues mejorada, generación de contenido malicioso, a veces pues suplantación de identidad, ¿de acuerdo? Ataques de fuerza bruta, podemos también a lo mejor generar campañas de pues, ataque, desinformación, quizá no tanto del ámbito de la ciberseguridad, pero sí de otros aspectos de reputación de la competencia e incluso pues también de alguna manera pues algún tipo de ataque de ingeniería inversa. Para poneros un breve ejemplo de un ataque, pues imaginemos, ¿no? El típico ataque de phishing, ¿no? Si yo os pusiera pues, este ejemplo, esto es un ejemplo de phishing real, me diríais, ¿qué vemos aquí que está mal hecho? Ostras, pues la dirección de correo, la ortografía, el mensaje es muy corto, nos fijamos que, pues mira, no sabemos por qué antes del signo de puntuación, pues quizá hay un espacio, el logotipo es grande, bueno, y a lo mejor, pues hasta si fuéramos muy perspicaces, veríamos que la hora y el día en el que se ha enviado, siendo una comunicación de identidad bancaria, pues que te lo envíen un domingo a las 9:54, pues es un poco raro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cojo este mismo ejemplo y utilizo a ChatGPT? Y le digo, oye, ChatGPT, yo necesito redactar un correo electrónico porque soy una persona del departamento de marketing y seguridad de una entidad bancaria, en este caso, pues ING Direct, siguiendo un poco el ejemplo. Necesito comunicar a mis clientes pues que vamos a realizar una serie de cambios y que tienen que aceptar una serie de condiciones, que si no lo hacen no pasa nada, pero hasta que no las acepten pues se verá afectada su pues, operativa habitual. Todo este mensaje tan escueto que hemos visto, con esta pequeña instrucción, ¿qué nos va a hacer ChatGPT? Nos va a redactar un correo que, a vista de muchos usuarios, sobre todo evidentemente si es un phishing dirigido, es un spear phishing que va a clientes de esta entidad bancaria, pues va a resultar mucho más creíble. Aquí vemos que hay alguna variable como pues, la fecha límite o el tipo de documento que yo vaya a adjuntar, que luego evidentemente con mis conocimientos lo haré. Pero esto no para aquí. Quizá yo pues quiera lanzar este ataque pues al mercado anglosajón. Pues le digo simplemente que me lo traduzca desde el propio ChatGPT y veremos que es una traducción mucho mejor a las que algunas veces hemos recibido en ataques o incluso hasta es mucho mejor que una traducción a lo que sería pues al uso de un Google Translator. Imaginaros en este caso incluso que queremos hacer algo más doméstico, decir, ostras, ING creo que es holandesa. Oye, ¿y si me lo redactas en holandés? Pues también lo podemos, en este caso, llevar a cabo. Vemos que sin ningún problema nos va a traducir a todos aquellos idiomas que necesitemos para realizar un ataque mucho más personalizado. ¿Cuál es otra de las tendencias que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad, de la ciberdelincuencia, desde ya hace un cierto tiempo y que si habéis asistido a algún otro webinar nuestro o de algún fabricante también seréis conocedores? Pues que evidentemente se ha abierto un no mundo, sino mercado de posibilidades. ¿Qué quiero decir? Que tanto ciberdelincuentes junior o de un bajo nivel o incluso a veces pues distintas empresas, simplemente para poder quebrantar, para poder hacer acciones pues un poco alegales, pero en contrapartida, pues tener beneficios, ya que intentan arrinconar o boicotear a la competencia, tenemos el que la opción de ir a comprar. ¿Qué queremos decir con eso? Pues el término que muchos habéis visto en los últimos años y que ha tenido un repunte muy importante. Hablamos de el cibercrimen como un servicio, el cibercrimen as a service. ¿Qué quiere decir? Pues que grupos de criminales o a veces incluso, en este caso, pues usuarios finales, pues evidentemente van a contratar una serie de servicios. No es algo nuevo de este año, aquí en este caso veis ya que hacemos referencia al año pasado, que fue un repunte muy importante. ¿Y qué podemos pedir? ¿Qué podemos comprar en este mercado del cibercrimen como servicio? Pues podemos comprar escaneos de puertos, de redes, de infraestructuras. Podemos comprar distintos tipos de acceso, ya sean accesos con credenciales, correos electrónicos, accesos a VPN, el acceso que hayan podido rescatar o hayan podido extraer esos atacantes en algún tipo de filtración o en algún tipo de ataque. También podemos comprar a la carta malware para saber cuál es nuestro objetivo,
qué daño queremos infligir en ese escenario y podemos comprar, tenemos una carta de malware. También, evidentemente, pues, ataques de phishing, ataques de OPSEC, ataques de spam, ataques por voz, ataques también de scamming o incluso también, de alguna manera, podemos obtener ataques que, pues, de alguna manera, vayan contra activos criptográficos. ¿De acuerdo? Si os parece, lo dejamos aquí. Gracias por vuestro tiempo. Ha sido un pequeño briefing. Tampoco os queremos alargar mucho porque sabemos que tenéis cosas que hacer y si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, pues abrimos un pequeño turno de preguntas y respuestas. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Muchas gracias, Miki. Y simplemente comentar, se me viene a la cabeza un mensaje de marketing de hace años de un fabricante de neumáticos, que la potencia sin control no sirve de nada. Y es muy importante tener el control, no solo a nivel de hardware, sino, como nos ha comentado Miki, el conocimiento de ese eslabón más débil que somos los empleados finales, que somos quienes tratamos la información de la empresa. Como bien ha comentado Miki, si hay alguna consulta, alguna duda, podéis ponerla directamente en preguntas y respuestas y si no, estamos a vuestra disposición. Tenéis los contactos a través de nuestra página web y, muy importante, a raíz de este webinar, informaros que tenemos un curso de concienciación en ciberseguridad, ampliando esta información que Miki nos ha dado aquí, entrando en detalle y sobre todo explicando las buenas praxis para evitar en su mayor medida todos estos ataques, el 26 de junio, ¿vale? En modalidad online, con una duración de 4 horas, además. Como veis, hay material suficiente como para extendernos en estas 4 horas. Y aquí tenéis el código BIDI. Os prometo que es un código real, no hay detrás nada, ninguna inseguridad. Lo podéis comprobar y invitados estáis y muchas gracias y nos vemos en otra. Muchas gracias por vuestro tiempo. Miki, creo que Sí, queda pues Doramas, nuestro compañero de sí, Canarias. no sé si tiene alguna cuestión o algo o cómo lo ha visto desde el punto. Mira, me está llamando Ferran. Ferran, vale. Nada, Sí, pues lo cojo un momento, os quito la atiéndele cámara. sin ningún tipo de problema. Sí, vale. Cualquier cosa Sí, me decís, sí, os sigo oyendo. muy bien. Muchas gracias. Doramas. Adelante. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. ¿Qué ha Súper parecido? interesante, súper interesante. La verdad que estaba hablándolo ahora con Ferran, es una pena que realmente nos cuesta un poco llegar a la gente, ¿no? Que se conecten, que vean la importancia que tiene este tema, porque, bueno, aprovecho para felicitar a Miguel y para presentarme. Yo soy Doramas de Banana Computer, compañero de Canarias. Y Encantado, Doramas. lo que le comentaba a Raúl, que me parece súper interesante. Creo que las empresas, muchas empresas no son conscientes empresas y usuarios particulares, ¿no? Que nos conectamos a cualquier sitio. Yo el ejemplo de que llegas a uno de estos famosos cargadores públicos y conectas tu móvil, pues no somos conscientes del peligro que pueda haber o de conectarte a una wifi abierta, ese tipo de cosas. Y vamos, es algo que voy a utilizar en mi exposición a los clientes, ¿no? y a las empresas. Y creo que la formación a nivel el eslabón más débil, ¿no? Que es el usuario siempre, pues vamos,
Es raro a quien no le haya llegado el correo de un príncipe nigeriano que te pide dinero para poder refundar su imperio, ¿no? Este tipo de cosas. Y vamos, hacer clic ahí es todas las papeletas para que empiecen a suceder cosas. Correcto. Y cosas más bien hechas, ¿eh? Aquí os digo, aquí ha sido un poco un buen webinar. Me han comentado que también había, pues, aparte de algún cliente, pues también estabais vosotros dentro para verlo, porque quizá no conocíais. Ya os digo, incluso si de cara a alguna posible opción que tengáis a nivel comercial, el cliente tiene dudas, no sabe muy bien, a través de Ferran, el Departamento de Formación o Cristina, nos lo hacéis saber. Si hace falta hacer un pequeño Teams de 5 o 10 minutos con el cliente para que nos explique la problemática, cómo lo quiere enfocar, quiere ver un poco el temario, adaptarlo a su solución, también lo podemos hacer en este caso a nivel comercial. De hecho, vi que uno de los participantes, Raúl, era Dani, de Mapexbel. ¿Ah, sí? Sí, me fijé. Muy bien. Yo he hablado con ellos tienen tiendas y tal, unas 15 tiendas en las Islas Canarias. Y hemos hablado sobre todo para una formación de sus trabajadores, pues a nivel de usuario, pues a nivel de este tipo de cosas. Lo vio muy interesante y como he visto que ha participado, le voy a dejar la tarde para que reflexione y mañana a primera hora lo estoy llamando para este y para otras cosas y le preguntaré también por cómo él qué le ha parecido y que nos dé feedback. Creo que es interesante también. Programas. Sí. Dime. Piensa que en este curso de ciberseguridad tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos la de calendario, que es la que ves en nuestra página web, que es cuando un empleado mismo se quiere apuntar, ¿no? Se quiere apuntar, tiene un coste de 100 euros, ¿vale? Por usuario, ¿vale? O el personalizado, ¿vale? Que es ya en el que, como bien te ha comentado Miki, vamos a hacer el curso personalizado a las necesidades de Mapex, por ejemplo, ¿vale? Es decir, mediante una reunión previa, Miki va a ver si todo el temario que se tiene en este curso es factible de darlo o modificarlo para su necesidad por su tipología de negocio, ¿vale? Correcto. Ese curso tiene un coste mayor, pero es verdad que también puede añadir a muchos más empleados, ¿vale? O sea, tiene un coste de 520 euros, pero puede añadir a 5 empleados, 6. No sé si hay un máximo de 10, 12 empleados, Miki. Sí, por ahí anda para tener un poco y luego también a veces el tema de si hace de grupos de 10 o mínimos, ahí también es porque puede bonificar ese curso a través de Fundae, si tiene crédito su empresa, con lo cual el costo le sale a cero el curso, ¿de acuerdo? Correcto, esa es la idea porque ellos de hecho nunca han hecho uso de estos créditos y están muy interesados en hacerlo. Así Pues como en ese muchísimas caso, empresas, vamos. claro, ahí ya te digo, ahí es una buena opción. Ahora tenemos la suerte a nivel publicitario de que ha habido desgraciadamente muchos incidentes últimamente que han salido en la prensa y en los medios de comunicación. Por otra parte, es un crédito que si no lo vas a utilizar en otro tipo de formación que tú necesites, pues para que se pierda, ahí está. Correcto. Y luego ya te digo, el coste que eso te va a suponer, pues es un retorno de inversión importante. Luego también en algunos escenarios como argumento comercial, ahí Raúl también tiene más información quizá que yo, muchos seguros de muchas empresas obligan a que para que si hay algún incidente se haga cargo la aseguradora, los empleados puedan acreditar que han hecho algún tipo de curso de ciberseguridad. Que eso también, no sé si es algo que tú conocías, pero que es algo interesante. Y luego también que el curso, aunque aquí habéis visto algunas palabras de SQL Injection, cosas así, porque no sabemos un poco, a veces hay mucho CISO que le gusta oír esto, que viene al curso, el curso es súper sencillo. O sea, yo te voy a explicar hasta cómo está formada una URL para que entiendas por qué si el Santander va antes que el dominio, te están intentando engañar, ¿vale? Quiero decir, y hacemos un juego y es muy dinámico, quiero decir que no es nada técnico, alguna cosilla hay, pero es para usuarios, no es para informáticos. Nivel usuario, correcto. Es participativo. De ahí lo de concienciación para el usuario, ¿vale? O sea, esto no es un curso específico para un IT manager de experto en seguridad, pues no. Para eso no es. Y una de las cosas que también dice Miki es que hay muchos seguros que bajan la prima, o sea, premian en cuanto a la prima del seguro a las empresas si cuentan con este tipo de seguro, ¿vale? No solo lo solicitan, sino que además mejoran las condiciones teniendo este tipo de curso, formación, exacto. Información, que por ahí también es un valor añadido para las empresas.
Eso es. Correcto. Bueno, pues Bueno, solo comentar una cosita, Raúl. A ver cuando nos pones en el mapa. A ver cuando nos pones en el mapa de Catwin. Pues sí, yo creo que aquí, Ferran, le tenemos que dar un toque y decirle que las Islas Canarias se pueden poner cerquita de Cádiz o de Huelva. Exactamente. De por ahí los puedes colocar. Yo me estaba Ahí esperando subido. que saliéramos así de repente de mitad del océano, pero no hubo suerte. Nada. Mándale un tip a Ferran y recuérdaselo este tip interesante para que lo pueda modificar y que por fin aparezcáis, hombre. Que por fin aparezcáis. Era anecdótico nada más, ¿eh? No, hay que hacerlo. no pasa nada, pero bueno. Bueno, hay que hacerlo. Hombre, porque, son detalles son 4 que cuentan. puntitos más. Por ahora son Claro 4 que sí. puntitos más que cuentan también, ¿no? Esto... Y mucho. Todo cuenta. Y mucho. Muy bien, Pues Doramas, nada, lo muchas dicho. gracias. Gracias. Doramas, encantado, un placer. Nos vemos pronto. Cuídate. Vale, Vaya bien. Miguel, Raúl, Hasta buenas luego. tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Chao, chao. Nada, Miki, voy a hacer una llamada a Sara. Perfecto. Pues yo mientras voy a echarle ahí una llamadita a Ferran. Sé bueno con Sara, ¿eh? Sí, no te preocupes, lo seré. Le diré que estamos ahí para ayudarla en lo que ella necesite. Exactamente. Muy bien, Miki, muchas gracias por todo. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.